Hola, buen día. ¿Se escucha? ¿Te animás a chequear si se escucha, Gustavo? Ah. Bueno, vamos a comenzar la jornada con muerte súbita. Le vamos a pedir a Ignacio Burgueño y a Eugenia Amado que comiencen con la presentación, que fue a propósito de hacer un poco una actualización del tema y analizar el caso clínico, un caso clínico que hemos tenido en la unidad. El doctor Gustavo Vega se va a conectar en unos minutos y lo vamos a considerar obviamente para que opine como experto en el tema. Hola, buenos días. Yo soy Ignacio Burgueño, residente del servicio, y junto a la doctora Eugenia Amado vamos a presentar este tema de muerte súbita, comentando finalmente un paciente que tuvimos en la unidad. Acá. ¿Cómo definimos muerte súbita? La muerte súbita es aquella que ocurre de manera inesperada dentro de la primera hora del inicio de los síntomas, o si se produce en ausencia de testigos cuando el fallecido fue visto en buenas condiciones dentro de las primeras 24 horas. Esta definición entra cuando la muerte ocurre de manera inesperada, de manera rápida y de manera no traumática. Dentro de la muerte súbita podemos tener diferentes sintomatologías, pudiendo tener en los días previos o incluso meses prodromos, como por ejemplo palpitaciones, dolor torácico, disnea, fatigabilidad. En la hora previa, disnea, agregando arritmias, hipotensión, posteriormente la pérdida de la conciencia y de la hemodinamia. Hablando un poquito de la epidemiología de la muerte súbita, en Estados Unidos la incidencia es de 360.000 casos por año, representando esta más de la mitad del origen de las muertes de causa cardiovascular. Hay mayor incidencia en hombres y mujeres, aproximadamente 2 a 4 veces más frecuente, con una tasa de 1,4 cada 100.000 mujeres, 6,68 cada 100.000 hombres, y menor tasa en los jóvenes menores de 35 años, siendo esta de 0,4 a 3,7 variable cada 100.000 jóvenes. Acá tenemos un poco de la epidemiología, variante de acuerdo a los grupos etarios. Vemos que, como vamos a nombrar posteriormente, en los grupos más jóvenes la mortalidad sí es menor, y las causas usuales generalmente se deben a otras distintas que los pacientes más añosos, como por ejemplo las canalopatías. Dentro del rango etario, entre 35, ya empiezan a aparecer la causa coronaria, la etiología coronaria, y en los pacientes mayores, la causa coronaria pasa a ser la más frecuente. Como decía, la cardiopatía isquémica es la causa más frecuente, siendo el 80% de las muertes súbitas, siendo esta cardiopatía puede ser conocida o no previamente, y en la mayoría de los casos desencadena problemas de taquiarritmia ventricular que generan en una AFB. De estos pacientes con muerte súbita, del 15 al 20% se debe a cardiopatía estructural, la cual puede ser congénita de adquirida, y en un menor porcentaje, que es la que vemos sobre todo en los pacientes más jóvenes, con los fenómenos eléctricos de síndrome cutelar o síndrome Brugada, que estos son canalopatías, y el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Los factores desencadenantes para la muerte súbita hay varios. Tenemos la isquemia, como ya habíamos dicho, la cardiopatía isquémica, las alteraciones electrolíticas, las disionías, las hipopotasemia, hipopotasemia, hipomagnesemia, las drogas, que presentan un efecto proarrítmico, incluso las drogas antiarrítmicas, la activación del sistema nervioso autónomo y los factores psicosociales. Algunos de estos son prevenibles y están modificados. Acá tenemos una tablita, más o menos lo que hablábamos, de los desencadenantes, las diferentes etiologías. Esto es lo que veníamos hablando. De la fisiopatología, la muerte súbita es el estadio final de una cadena de eventos que conducen al paro. Usualmente una fibrilación ventricular, y en menor frecuencia bradiarritmias y bloqueos, estas son bloqueos asistolías. Esto se vio sobre todo en los pacientes que tenían una insuficiencia cardíaca de clase funcional 4. Y tenemos 3 factores más frecuentes.
el sustrato isquémico, la disfunción ventricular y la predisposición genética. Ahí. Con respecto al sustrato isquémico, como habíamos dicho, era presentaba el mayor porcentaje, el 80%. Las arritmias estas sobrevienen como consecuencia de rentadas alrededor de cicatrices o zonas de infarto del tejido isquémico. Y esto ocurre también en consecuencia con fluctuaciones del tono autonómico, disionías, tratamiento con antiarrítmico, como vamos a decir, tipo 1, tipo 3, lidocaína, amiodarona, intervalos de acoplamiento de las extracítoles ventriculares y las presiones de llenado ventricular que pueden aparecer la aparición de arritmia. ¿Qué otros factores se relacionan con la muerte súbita post-infarto? Estos son la presencia de isquemia residual, la mala función ventricular y la inestabilidad eléctrica. Vemos que los pacientes que tienen una FEBI descendida tienen un mayor riesgo, independiente de otros factores, siendo esta mayor cuando la fracción de eyección es menor a 30%, incluso menor a 20%. Cuando la fracción de eyección está mayormente descendida, la causa de muerte súbita está más relacionada a bradiarritmias más que a taquiarritmias. Las arritmias ventriculares más frecuentes, ¿escuchás? ¿Sí? ¿No? Las extracítoles ventriculares frecuentes predicen, ¿sí? ¿Sí? Predicen con mayor riesgo de la muerte súbita y la mortalidad global. Hablando un poco de la fisiopatología, la disfunción ventricular, un gran porcentaje de estos pacientes con disfunción ventricular sufren muerte súbita, independientemente de la causa de la misma, y se acompañan de insuficiencia cardíaca. La dilatación ventricular y la fibrosis de estos pacientes favorecen el desarrollo de arritmias malignas, como por ejemplo la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Como habíamos mencionado previamente, la muerte súbita en pacientes con insuficiencia cardíaca de clase funcional 4 se debe mayoritariamente a bradiarritmias, bloqueos y asistolia. Se estima que el 40% de estos pacientes fallecen por muerte súbita, siendo el resto de los pacientes que fallecen de disfunción ventricular, insuficiencia cardíaca, se debe a la progresión de su enfermedad basal. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, en este cuadro lo que vemos es que el riesgo post-infarto agudo de miocardio, el riesgo de muerte súbita post-infarto agudo de miocardio está dado tanto por la inestabilidad eléctrica que se genera, por la disfunción del ventrículo izquierdo y por la isquemia residual. La manera de cuantificar, digamos, la isquemia residual es mediante estudios para medir los parámetros que sean anatómicos, como por ejemplo la cineangiocoronariografía, y estudios funcionales como el electroesfuerzo y el centellograma miocárdico para valorar la perfusión. Incluso la isquemia silente es un factor de riesgo para la muerte súbita a largo plazo, por lo que debemos estudiar la isquemia residual siempre en los pacientes. ¿Tá? Por otro lado, lo que decimos es que para valorar la función ventricular, es decir, la disfunción del ventrículo izquierdo, lo que debemos hacer son estudios funcionales, como por ejemplo un ecocardiograma transtorácico y un estudio también de la capacidad funcional mediante una prueba de esfuerzo, y también lo que tenemos acá son los biomarcadores neuromusculares, como por ejemplo el ProNP. En la inestabilidad eléctrica, lo que podemos estudiar, lo que podemos hacer son estudios morfológicos y también funcionales, que ya los mencioné previamente, y lo que debemos estudiar acá y lo que importa es el... Bueno. En cuanto a la predisposición genética, decimos que no se limita solamente a enfermedades hereditarias como las canalopatías, la miocardiopatía hipertrófica, y que se ha descrito también un papel de los factores genéticos asociados al desarrollo de FB en el contexto de un síndrome coronario agudo con elevación del STT, que esto también está en estudio. En cuanto a las canalopatías, lo que decimos es que es un grupo de enfermedades que reúne como característica la ausencia de cardiopatía estructural aparente o solo mínima. En realidad pueden haber alteraciones ultraestructurales que se ven, por ejemplo, a nivel histológico en estas patologías, o también, por ejemplo, a nivel de una alteración mínima del ventrículo derecho,
que se ve, por ejemplo, en las resonancias de pacientes, de familiares con personas que padecen del síndrome de Brugada. Estas son enfermedades genéticamente, las canalopatías son enfermedades genéticamente determinadas con una agregación familiar usual y tienen una base molecular que asienta sobre mutaciones genéticas que afectan a los canales iónicos transmembrana y o del retículo sarcoplástico. En cuanto al síndrome de QT largo, decimos que esta es de las alteraciones más frecuentes. Tenemos 10 tipos, pero de los que vamos a hablar son tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que son el 93% de estos síndromes. La alteración de los canales iónicos de potasio se dan en el síndrome de QT largo tipo 1 y tipo 2, y las alteraciones de los canales de sodio se dan en el síndrome de QT largo tipo 3. En el tipo 1, lo que decimos es que los pacientes con un QT largo, con un QT corregido mayor a 500, tienen un 70% de riesgo de presentar un evento adverso a los 40 años. Pero con un QT corregido menor de 500, el riesgo para estos pacientes, siempre hablando del tipo 1, es menor del 20%. En el síndrome de QT largo tipo 2, lo que tenemos en el electro son lo mismo que en el tipo 1, que es el QT largo, pero además las ondas T están aplanadas o con una muesca, a diferencia de lo que pasa en el tipo 1. Y en el tipo 3, lo que tenemos es un supradesnivel del ST, o sea, se van agregando como factores. En el tipo 3 lo que tenemos es un supradesnivel del ST y las T picudas, y el riesgo de padecer un evento adverso a los 40 años con un QT corregido de 500 en estos pacientes es el 85%. Lo que se produce acá es una prolongación de la repolarización ventricular y un mayor riesgo de taquicardia ventricular o FB. El desencadenante se debe mayoritariamente a la activación adrenérgica relacionada a emociones o ejercicio, en el síndrome de QT largo tipo 1, y estímulos acústicos en el síndrome de QT largo tipo 2. Por eso, una de las bases del tratamiento de estos síndromes es evitar, por ejemplo, el ejercicio, las emociones intensas, en la medida de lo posible, y los estímulos acústicos. Por ejemplo, las alarmas que suenan en tu casa cuando se activa, todas esas cosas pueden desencadenar lo que es un evento arrítmico. En el síndrome de QT largo tenemos manifestaciones que favorecen el alargamiento del QT, como son congénitas, lo neurogénico, por ejemplo la intoxicación por órganos fosforados, que determina una bradicardia extrema que puede desencadenar lo que es una arritmia, hipotermia severa, las hipocalemias o las hipocalcemias severas, los antiarrítmicos, como por ejemplo la lidocaína, que lo que hacen es bloquear los canales de sodio, y la amiodarona, que lo que hace es bloquear los canales de potasio, los bloqueos AB, las isquemias, la miocarditis y las drogas. Bueno, en el síndrome de QT largo adquirido y la torsada de Points, lo que tenemos es que la torsada de Points es una taquicardia helicoidal, es de complejo ancho, y lo que tienen es que, por ejemplo, se produce una bradicardia extrema que desencadena, en las adquiridas, que desencadena la torcida de puntas. Entonces el tratamiento va a ser suprimir, por ejemplo, el fármaco que la produjo, o corregir la disionía que la produjo, y también el sulfato de magnesio, independientemente de la magnesemia que tengamos. ¿Qué pasó? Bien, y después vamos a ver el tratamiento a largo plazo. El riesgo que tenemos de una arritmia en el síndrome de QT largo adquirido es cuando el QT corregido es superior a 500 milisegundos. Y el sustrato fenotípico, es decir, los síntomas son siempre o mareos, palpitaciones, disnea, angor, síncope o directamente la muerte súbita. Son muy variados los síntomas. En este paciente, por ejemplo, lo que vemos es una bradicardia extrema. Este paciente tenía un ritmo irregular, quizás estaba en tratamiento con amiodarona, no sabemos. Lo que tiene es una bradicardia extrema que determina un QT corregido largo. Tenemos una onda T seguida de una onda U, acá, que cuando la onda U es contigua a la onda T, se toma dentro del QT corregido. Ese era de 610 milisegundos, que después desencadena
no vemos el electro completo, pero lo que desencadena es una arritmia, donde media tratamiento, y lo que se coloca es un Fuhrmann, que lo que hace es acortar el QT para mantener siempre una frecuencia determinada en este paciente. Esto ya lo hablamos. Bueno, y el tratamiento del síndrome QT largo son los beta bloqueantes, incluyendo siempre en aquellos pacientes con diagnóstico genético y un QT corregido normal. O sea, debemos indicarle los beta bloqueantes, y en los pacientes catalogados de muy alto riesgo que ya tuvieron un evento arrítmico, el tratamiento es el cardiodefibrilador implantable. En cuanto a la torsada de Point, esto ya lo vimos, es la cardioversión eléctrica siempre y cuando el paciente esté hemodinámicamente inestable, o el sulfato de magnesio, no importa la magnesemia, y el marcapaseo temporal para cortar ese QT. La suspensión inmediata, obviamente, de las drogas potencialmente asociadas, o la corrección de las disonías en caso de que haya. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora del síndrome de QT corto, que también es una canalopatía, una entidad descrita como congénita recientemente, allí por el año 2000, que se caracteriza por una mutación en los canales de potasio, que, a diferencia del síndrome de QT largo, esta genera una hiperfunción de esos canales. Y a nivel fenotípico se puede expresar de distintas maneras, ya sea como una FA paroxística, síncopes, arritmias ventriculares o propiamente muerte súbita. Se debe diferenciar lo que es el QT corto, un registro de QT corto, con lo que es el síndrome de QT corto. El QT corto puede ser secundario a una taquicardia y a causas extrínsecas, ya sea disonías, hipertermia, drogas, infeccioso, y el diagnóstico del síndrome de QT corto se debe hacer cuando el paciente presenta un intervalo QT menor a 350, generalmente se presentan con menores a 300, para una frecuencia cardíaca normal, se describe de 60 a 85, haber presentado algún episodio de fibrilación auricular y o fibrilación ventricular, y que en los antecedentes familiares haya antecedentes de muerte súbita y o de síndrome QT corto. Lo que decíamos ahí, diferenciar lo que es el registro de QT corto de lo que es el síndrome QT corto. Acá tenemos una tira que lo que muestra es eso. Hay un paciente joven que lo que presentaba es una frecuencia menor a 100, con un QT corregido de 189, y se ven ahí unas T acuminadas a nivel de garantía. El tratamiento del síndrome QT corto, bueno, el tratamiento de elección es el cardiofibrilador implantable, debido a la alta incidencia de la muerte súbita. Se pueden utilizar otras drogas, como por ejemplo la propafenona, que es útil en la prevención de la fibrilación auricular, y la quinidina, que problema el QT, pero no la tenemos nosotros. Dentro de las canalopatías también tenemos lo que son los síndromes de onda J. Acá vamos a hablar un poco de lo que son el síndrome de repolarización precoz y lo que es el síndrome de Brugada. El patrón de repolarización precoz se consideró siempre, desde las primeras veces que se describió, como un fenómeno benigno. En las últimas décadas se empezó a ver una asociación con la mortalidad arrítmica. La repolarización precoz la podemos ver a nivel directo de una elevación a nivel del punto J en dos derivadas contiguas, generalmente en caras inferiores o laterales. Y cuando hablamos de síndrome de repolarización precoz, no hablamos de la repolarización precoz que vimos en electro, sino se refiere a la existencia de este patrón a nivel electrocardiográfico y al antecedente de una fibrilación ventricular idiopática, siendo este síndrome un diagnóstico de exclusión una vez descartadas las otras causas. Así que en realidad lo que podemos decir es que existe un riesgo rítmico con una baja probabilidad de los pacientes que presentan repolarización precoz, y que constituye en última instancia un elemento de vulnerabilidad para el desarrollo de arritmias en presencia de otros desencadenantes. El tratamiento en realidad no es claro. El paciente que presenta repolarización precoz, en el que presentó muerte súbita, una taquiarritmia maligna, el tratamiento de elección es el cardiofibrilación desfibrilador. Otro del síndrome de onda J, el síndrome de Brugada, que es un síndrome clínico electrocardiográfico,
con alto riesgo de síncope y de muerte súbita cardíaca, secundaria a una taquicardia ventricular polimórfica, no asociado al QT largo, como la toxicidad punta, que se ve generalmente en un corazón estructuralmente normal, y un buen porcentaje de agresión familiar, hasta un 50%, y es mucho más prevalente en hombres que en mujeres, una relación de 8 a 1. De los patrones electrocardiográficos tenemos 3 de Brugada. En los 3 patrones tenemos la RSR'. En el primer patrón, también denominado patrón en bóveda, lo que se ve es una elevación del punto J mayor a 2 milímetros, con un ascenso del ST y una pendiente descendida, lo que genera ese patrón en bóveda. Ahora vamos a ver un ejemplo. El patrón de tipo 2, que es sencilla de montar, es lo mismo, es la elevación del ST mayor a 2 milímetros seguida de T positiva, eso es lo que nos va a generar la silla de montar. Y el tipo 3 es cualquiera de estos dos, con un desnivel del ST menor o igual a 1 milímetro. ¿No? Estos cambios se circunscriben a nivel de B1 y B3, a diferencia de los de reproducción precoz que se ven en caras izquierdas, en debilidades izquierdas. Y el tratamiento debe ser evitar las drogas bloqueantes de los canales de sodio, y la única estrategia que se vio eficaz para la prevención de la muerte súbita es el cardiofrenador implantable, el cual se debe estratificar en todos los pacientes, si se debe colocar o no. Acá vemos los patrones que habíamos dicho, patrón de tipo 1, que tiene un descenso gradual del ST en bóveda, el de tipo 2, que acá vemos el de silla montar, y el de tipo 3, que en este caso acá se podría confundir con un patrón incluso normal. Otro, que no entra dentro de las canalopatías, pero sí es una causa frecuente de muerte súbita en jóvenes, es la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Esta es una cardiopatía estructural que tiene predisposición genética y se caracteriza por el reemplazo a nivel del tejido miocárdico derecho por tejido del tejido muscular por tejido adiposo o fibroadiposo. Y se asocia con la presencia de arritmias, insuficiencia cardíaca y muerte súbita. El patrón, lo que se pueden ver son ondas épsilon, que son ondas positivas, deflexiones positivas, posteriores al QRS y previas a la banda T. Para la angiografía selectiva del ventrículo derecho es el método de referencia para el diagnóstico. Y a nivel macroscópico se pueden ver abultamientos, ahí a nivel del ventrículo derecho y del área infundibular de la tricuspide, y a nivel del árbitro. Acá vemos una onda épsilon, a nivel del ventrículo. Bueno, con respecto al Wolf, ¿quieres decir algo? No, hubo algunos cambios en la nomenclatura del síndrome de Brugada. Sí. Hicieron los Brugada, por tanto vivos los 3 hermanos. El patrón de tipo 3 ya no lo consideran patrón de nada. En su desnivel del ST tiene que ser de 2 milímetros o más. El patrón de tipo 2 es un patrón que si no se transforma en tipo 1, espontáneamente, por hipertermia o por drogas, tampoco se considera para un patrón de Brugada de significado importante. El patrón, en realidad, ahora quedó circunscrito al tipo 1, o el lomo de Delfín, saddle type en inglés, que es el que sí marca el mal pronóstico. Si un paciente tiene un patrón de tipo 2 y tiene un evento sincopal, lo que hay que hacer es tratar de transformar ese patrón de tipo 2 en tipo 1, generalmente con fármacos, bloqueadores de los canales de sodio, como la malina no hay, pero flecainida sí acá y en Uruguay. Pero el patrón de tipo 2 no se considera un patrón diagnóstico actualmente. Eso con respecto al Brugada, que es un ajuste que se hizo en la nomenclatura. Con respecto al síndrome de Wolff-Parkinson-White, es una anormalidad cardíaca congénita que consiste en la presencia de un haz que une directamente las aurículas de los ventrículos, el haz de Kent. Este es un síndrome de preexcitación, pudiendo dar lugar a fenómenos de retrada auriculoventricular, presión auricular o glúteo auricular. La incidencia de muerte súbita por el Wolff en la población general sería aproximadamente menor a 1%, en torno a 0,15% de la mortalidad baja.
Y el patrón electrocardiográfico típico se ve como un PR corto, una onda delta a nivel de QRS, como elemento de precipitación, y un QRS ancho, QRS. Con respecto al tratamiento, inicialmente tratamientos antiarrítmicos, propafenona, flecainida, y el tratamiento a largo plazo sería la ablación por radiofrecuencia de la vía accesoria. Acá tenemos una tira. En el cual, como todos ya sabemos, lo que es muy importante es no bloquear el nodo AB. ¿No? Porque si tiene una taquicardia supra, como una FA, lo que hace el nodo AB, lo que vas a tener es una FB. Porque todo se va a conducir sin el delay que genera el nodo AB al ventrículo. Y generalmente efectivo. Entonces pasas de tener un paciente con una fibrilación auricular. Generalmente la gran confusión es una taquicardia de complejos anchos irregular, en la cual uno no hace diagnóstico de que es una FA conducida a una aberrancia, y si bloqueas con cualquiera de las drogas bloqueantes del nodo AB, lo que vas a tener es el traslado de todas las ondas de la FA a través del asa aberrante al ventrículo. Bien, con respecto a los tratamientos, ahora vamos a hacer mención con respecto a algunos artículos. Tratamiento de la cardiopatía isquémica, las intervenciones son variadas. Limitar el tamaño del infarto, prevenir una no isquemia, y la terapia antiarrítmica con respecto a fármacos o la cardiovertical. Acá tenemos un artículo, este artículo viejo del 2002, que lo que hizo fue, estudió la colocación de cardiofibriladores implantales profilácticos en pacientes con cardiopatía isquémica y FEBI descendida. ¿No? Estudiaron 1.200 pacientes con infartos previos y una FEBI menor al 30%. Se le colocaron, se randomizaron aproximadamente 3-2, a 740 le pusieron CDI, a 490 le hicieron CDI más tratamiento convencional, y a 490 se le hicieron solo tratamiento convencional. Se estudió la mortalidad a 20 meses, y se vio que la mortalidad de los pacientes que les había colocado cardiofibrilador implantable era de 14% con respecto a 20% del tratamiento que solo los pacientes que han solo recibido tratamiento convencional. Y dentro de los grupos que recibieron cardiofibrilador implantable no se vio una diferencia a nivel de la supervivencia. Entonces se estudiaron diferentes grupos etarios, sexos, e incluso la clase funcional de la insuficiencia cardíaca. Este otro estudio que lo que hizo fue comparar el tratamiento de amiodarona versus el cardiofibrilador implantable. Esto también es otro estudio que tiene desde el 2005, de esos años. Y este paciente enroló 2.500 pacientes que presentaban FEBI menor a 35% con insuficiencia cardíaca clase funcional 2 o 3. Y se dividieron en tres grupos. A los tres grupos se le hizo tratamiento convencional, el cual estaba basado en IECA, betabloqueantes, diuréticos y aspirina. Otro grupo que tenía tratamiento convencional y amiodarona, y el otro que tenía tratamiento convencional y el cardiofibrilador implantable. ¿No? La media de seguimiento fue de 45 meses. No hubo diferencia del grupo que recibió tratamiento solamente con tratamiento convencional y amiodarona, pero sí hubo diferencia en el paciente que recibió el cardiofibrilador implantable. Una mortalidad de 22% en este y 29% en el que solo recibió tratamiento convencional. ¿Ah? Esta gráfica lo que muestra es eso. A nivel de la verde es la mortalidad del paciente que tenía la colocación del CDI y el resto de los pacientes. Acá tenemos varios estudios. Este es otro estudio, este más nuevo, es un estudio danés del 2014, que lo que estudió fue la colocación de cardiofibrilador implantable en pacientes con insuficiencia cardíaca en ausencia de cardiopatía isquémica. ¿Ah? Se comparó el CDI versus el tratamiento usual. Esto fue un estudio de 1.100 pacientes que presentaban una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor o igual a 35 de etiología no isquémica. A 550 pacientes se le colocó un CDI y a 560 se le hizo tratamiento convencional. De estos grupos, hay que destacar que el 58% de ambos grupos en algún momento recibió terapia de resincronización cardíaca.
La media de seguimiento fue de 67 meses, y la muerte, no hubo diferencia a nivel de la mortalidad, si comparamos la muerte en todas las etiologías, de cualquier caso, siendo del 21 al 23%, pero sí hubo diferencia respecto a la muerte súbita, presentando un 4% de muerte súbita de los pacientes que tenían cardiodefibrilador y un 8% de los pacientes del grupo control. ¿No? Eso es lo que representa esta gráfica. Está la superior, la muerte de cualquier causa, ¿no? Una mayor mortalidad, pero no hubo diferencia. Y a nivel de la gráfica inferior, que se refería solamente a muerte súbita, una diferencia con respecto al grupo control con los que presentaban. ¿No? Este estudio también estudió lo mismo, la megalona versus el CDI, es un estudio que tiene un poco más de años que el anterior, del 2005. Se estudió en pacientes con cardiomiopatía dilatada, también de etiología no isquémica, y que habían tenido una taquicardia ventricular no sostenida y asintomática. Este estudio se hizo en Estados Unidos, fue un estudio multicéntrico randomizado. Se estudiaron 103 pacientes, fue un N bastante bajo para hacer un estudio multicéntrico. Que incluyó también pacientes con FEBI menor, todos incluyeron pacientes con FEBI menor al 35%, y la mortalidad a los 3 años no hubo diferencia respecto a los grupos. ¿No? Este es el último elemento que les voy a decir, que es, se estudió la ablación de la taquicardia ventricular versus la escalada de las drogas terapéuticas antiarrítmicas. Fue un estudio multicéntrico, randomizado también y controlado, que incluyó pacientes con cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca que tuvieron una taquicardia ventricular a pesar de haber tenido tratamiento antiarrítmico. Se estudiaron 259 pacientes, de los cuales 132 se ablacionaron, 127 se escalaron de forma terapéutica, el aumento de dosis, y de este estudio lo que se concluyó fue que no hubo diferencia entre los dos grupos, pero sí, como cosa anecdótica, de las complicaciones se presentaron 2 perforaciones cardíacas en los pacientes ablacionados, y hubo 2 muertes asociadas a toxicidad pulmonar y una por toxicidad hepática. Esto de la canalopatía, lo que intenta resumir es que de los pacientes que presentaron una muerte, una arritmia maligna, la prevención secundaria de los pacientes, la colocación del CDI es de clase 1. Esto es lo que resume. Tenemos los pacientes con cardiopatía hipertrófica, displasia congénita del ventrículo derecho, síndrome QT largo, síndrome Brugada, todos tienen nivel de evidencia 1 para colocación de cardiovascular. Y bueno, ahora vamos a pasar un poco de... Sí. Comentario, una pregunta, Gustavo, que te queremos hacer práctica para terminar con el tema. Paciente que ingresa a CTI porque tuvo una muerte súbita. En suma, cuando vamos a llamar al cardiólogo, electrofisiólogo, ¿cuándo tiene indicación formal de cardiodefibrilador implantable? Escenarios clínicos son variados. Bien. Nadie discute, ¿no? La prevención secundaria en todas estas patologías, ¿no? La única que genera una zona gris es la miocardiopatía dilatada no isquémica. Pero todos aquellos pacientes que tienen una cardiopatía isquémica, una FEBI menor de 35, nadie discute esa indicación. Todos los pacientes que tienen una canaliculopatía documentada, tampoco. ¿Cuál sería el único que también habría que considerar? Es Wolf. Paciente que tuvo una fibrilación auricular, resucitado, y se documenta que tiene un Wolf, lo que hay que hacer es ablacionar el Wolf, este paciente que fue el que provocó el evento arrítmico. Pero si no, en el resto de los pacientes, usted largo, usted corto, taquicardia ventricular polimórfica, taquicardia vinculada a las catecolaminas, Brugada, displasia ritmogénica del ventrículo derecho, miocardio no compactado, que a veces se empieza a ver,
Y el otro paciente que hay que considerarlo, que no sé si lo mencionaron, es la CHOI. El paciente que tiene una CHOI, tuvo una muerte súbita, va a ser subsidiario también del cardiodesfibrilador. No sé si queda claro o hay alguna duda sobre eso. No, lo único que dice es que la La miocardiopatía dilatada no isquémica empieza en el tono de lo que dice porque este estudio no mostró mayor sobrevida global. Sí mejora la muerte súbita. Obviamente, porque esto es una red. Bueno, le pones a la red al acróbata y bueno, si tiene un evento arrítmico grave, el desfibrilador no lo previene, pero lo saca de él. Pero no está demostrado que tenga mayor sobrevida en esos pacientes. Hay un paciente, Gustavo, que no es raro, que es frecuente, que nos encontramos en terapia intensiva, que es el enfermo que tiene una cardiopatía isquémica, que hace una muerte súbita y que tiene una, obviamente, indicación de revascularización coronaria, pero queda con una revascularización incompleta, no queda resuelta, por razones técnicas o por lo que sea. ¿Qué haces ahí con el tratamiento para prevenir un nuevo evento de muerte súbita? Bueno, ahí lo que va a definir es la FEBI. Lo que va a definir es la FEBI y tenés que darte un tiempo posterior a la revascularización, que generalmente son por lo menos 30 días, a ver con qué FEBI queda ese paciente después de esa revascularización incompleta. Exactamente. Ahora vamos a pasar a comentar un caso clínico que tuvimos en la unidad, en julio. Es un paciente de sexo masculino, 49 años, que como antecedente es un paciente obeso, tabaquista intenso, bronquítico crónico, una fibrilación auricular crónica, sin estudio, con una pobre adherencia a los controles y un mal manejo de la medicación, y una miocardiopatía en fase dilatada. Este paciente ingresó a la emergencia del Hospital Pasteur el 6 de julio con una insuficiencia cardíaca global descompensada en el contexto de un síndrome de oxígeno hematoso. Se le realiza tratamiento deplectivo e ingresa a sala dentro de las primeras horas, el mismo 6 del 7. En las 24 horas post ingreso, el paciente presenta un paro cardiorrespiratorio en fibrilación ventricular, se realiza reanimación de 20 minutos, descrita en 20 minutos, recibiendo adrenalina media hora y retoma hemodinamia luego en fibrilación auricular, luego de 2 desfibrilaciones. Ingresa a UCI el mismo día, el 7 del 7, presentando una FA con alta tasa de bloqueo, bajo infusión de amiodarona, inicialmente inestabilidad hemodinámica, que posteriormente revierte, que requieren la adrenalina, las acciones iniciales. El electro tenía una fibrilación auricular con una frecuencia ventricular de 90, complejos finos, sin elementos de isquemia con un QT de 470. La evolución inmediata, dentro de las primeras horas, de las primeras 24 horas, instala 3 episodios de paro en fibrilación ventricular, retomando hemodinamia inmediatamente luego de fibrilaciones eléctricas, y posteriormente logrando estabilidad eléctrica bajo la infusión de lidocaína en vez de amiano. Se realiza el ecocardiograma el día del ingreso, el 7 de julio, que lo que evidencia es una dilatación moderada severa del ventrículo izquierdo y leve a nivel de la aurícula derecha, ventrículo derecho y la aurícula izquierda, una contractividad del ventrículo derecho disminuida levemente, pero sí con una hipocontractividad difusa de grado severo a nivel del ventrículo izquierdo, con una fe de eyección severamente disminuida, menor a 30%, con una insuficiencia mitad leve a moderada, insuficiencia tricúspide moderada y una presión sistólica del ventrículo derecho de 50. Es valorado por cardiólogo, se plantea la realización de señal fibrinografía en vistas a descartar lesiones coronarias y posterior colocación de cardiovertebral implantada. Se logra desvincular de las drogas vasopresoras durante las primeras horas, cursa la unidad con buen intercambio gaseoso, edema pulmonar clínico radiológico que mejora con diuréticos de asa, y se extuba de forma no programada, pero con buena tolerancia, el día 11 de julio. Destacamos que cursa sin infecciosa, sin antibiótico. El 11 se realiza asignación en hemodinamia de Casa Galicia, que informa de ausencia de lesiones coronarias. En dicha unidad se mantiene lúcido sin elementos focalidad neurológica, hemodinámicamente estable, alterna ritmo sinusal con una fibrilación auricular, con una buena adecuada tasa de bloqueo,
y en dicho centro se suspende la infusión de lidocaína y se inicia infusión de amiodarona y posteriormente beta-bloqueantes. El electro de este paciente al alta de hemodinamia tenía un ritmo sinusal de 70, con elementos sobre el córnea auricular izquierda, con un PR y QT normal, un eje a 0 grados y un bloqueo incompleto de rama izquierda con escaso crecimiento en las arterias precordiales. Tenemos que decir que de este paciente fuimos al archivo médico y no constaba en ningún momento de la historia clínica del paciente los registros de las tiras de fibrilación ventricular y posteriormente taquicardia ventricular que presentó el paciente. Solamente se había en la historia clínica del archivo médico este electro que fue realizado el 10 del 7. Retorna de la unidad de hemodinamia de Casa Galicia el 12, en la unidad se mantiene lúcido, hemodinámica y eléctricamente estable en las primeras horas, sin disdionías, agregando, a la espera de valoración por el fondo para la aprobación de colocación del cardiofibrilador, el 15 presenta una taquicardia ventricular sostenida con repercusión hemodinámica, presentando una convulsión tónico-clónica generalizada, retoma hemodinamia a ritmo sinusal luego de una descarga, cardiovisión eléctrica con 200 joules, y recupera el nivel de conciencia sin secuelas neurológicas. Finalmente se aprueba la colocación del cardiofibrilador por el fondo del 21, y se realiza la misma el 24 del 7, la cual fue colocada sin incidentes. Posteriormente el paciente pasa a sala, y entre los primeros días es otorgado de alta con control en policlínica. ¿Querés hacer un comentario del caso clínico, Gustavo? Bueno, esto en realidad es una prevención ya secundaria, es una miocardiopatía dilatada que cursa con múltiples eventos arrítmicos, donde la única opción terapéutica que te queda en estos pacientes es poner un desfibrilador. No se puede vascularizar, no está en condiciones de plantearse en ese momento un trasplante, e incluso se utiliza muchas veces el desfibrilador como un puente al trasplante en el caso que esté indicado. Pero no hay muchas opciones terapéuticas. La amiodarona no ha demostrado ser efectiva en la prevención de estos pacientes. Así que bueno, la conducta fue la correcta. Dice el chino, CDI en pacientes con muerte súbita con coronarias normales y FEBI mayor de 30, con con fibrosis por resonancia. ¿Qué hace? ¿Qué tiene indicado? En realidad, acá, esto ya es prevención secundaria. El tema es la prevención primaria. Y cada vez más, lo que sí estamos indicando los cardiólogos son resonancias cardíacas para ver el grado de fibrosis que tiene el ventrículo izquierdo, que sin duda por ahora no es un marcador que esté claramente establecido, pero que está empezando a pesar en las decisiones de colocar un desfibrilador. Cuanta más fibrosis, más chance de arritmia, más chance de muerte súbita. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿O vamos dejando por acá? Queremos agradecer a Kenia Nacho y sobre todo al doctor Gustavo Vega, que es nuestro referente en el tema, en términos teóricos y sobre todo en términos prácticos, porque trabajamos por suerte en el hospital en conjunto. Bueno, saludos para todos, muchas gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes por invitarme.